Más de 3.000 viajeros se vieron atrapados en la madrugada del domingo en la AP6, AP61 y AP51, todas ellas de peaje. 4 días después del temporal y de estas imágenes seguimos sin saber quiénes fueron los responsables de esta situación, al margen de la nieve, claro está. El temporal ha derivado en tormenta política y no parece que vaya a dimitir nadie. Faltó previsión, información y coordinación. Menos mal que sí funcionaron los de siempre en el rescate, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencia. Decimos que menos mal, si no, quizás estaríamos hablando de algo mucho más grave. Buenas noches. Nieva sobre nevado. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra y en ocasiones 3, 4 y las que quedarán. Hoy pretendíamos hacer un debate con todas las partes implicadas, pero ha sido imposible. No ha querido venir nadie del Ministerio de Interior, ni de Fomento, ni de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Ningún responsable de la Guardia Civil, tampoco de la Unidad Militar de Emergencias, ni por supuesto de la concesionaria de la autovía AP6 de Iberpistas. Pero eso no significa que nosotros no hablemos de este asunto tan grave. En el año 2018, una nevada ha atrapado a miles de personas en una autopista de peaje. Una de esas personas que estuvo atrapada nos acompaña hoy, es Antonio Rodríguez. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que de repente encontrarse usted allí encerrado? Bueno, pues que yo salía de Madrid para Zamora, en principio aparentemente no iba a haber ningún problema, y me quedé atrapado a 10 kilómetros del túnel, una vez salido del túnel hacia Castilla y León, y me pasé allí hasta llegar a Zamora tras 15 horas. Usted es abogado zamorano y está encabezando una plataforma para pedir una indemnización por lo que ha sucedido, pedir un poco responsabilidades. ¿Cuántos sois ahora mismo? ¿Tenéis ya alguna cifra? Bien, hemos puesto desde ayer a las 12 de la mañana hasta la plataforma www.atrapadosporlanevada.es, donde se han estado apuntando muchísima gente. En la última información que tenía eran 540 formularios que habían llegado a mediodía. No sé en este momento, pues en 24 horas ya digo, han sido esos. Pedíamos uno por persona afectada y creo que no se está haciendo así, sino que están haciendo uno por vehículo, con lo cual veremos al final cuántas personas son exactamente. ¿Tiene el ticket? ¿Guardará el ticket del peaje o no le dio? No nos cobraron. Si quieres luego entramos en el detalle, pero no nos cobraron. No nos cobraron. Habrá que justificar que ustedes estaban allí ese día. Javier Menéndez, buenas noches. Buenas noches. Editor y director del grupo Automoción Press, que tiene 7 cabeceras, responsable sobre todo de automoción, de vehículos. Mucho han cambiado las declaraciones del domingo a lo que ha pasado hoy y ha habido una carga especial con, digamos, una carga contra los propios conductores. Pero bueno, yo no sé si se le puede culpar a los conductores cuando más de 3.000 personas están atrapadas. Bueno, los que estamos metidos en este sector de automoción estamos muy acostumbrados a que la demonización del automóvil, la demonización de la insensatez de los conductores, siempre somos los culpables de todo, hasta la acogida y muerte de Manolete. Ahora que llega la hora de la posverdad, porque se han contado muchas verdades, a mí me gustaría conocer la verdad verdadera, que creo que está por venir, y saber quién son los responsables últimos de esta insensatez. Creo que ha sido poco lo que ha pasado con lo que podría haber pasado. O hemos tenido suerte o algo está funcionando bien en este país, a pesar de que funcionen tantas cosas mal. Yo quisiera desde aquí felicitar a las unidades de la UME, que creo que hicieron un trabajo formidable, una vez más, a la Guardia Civil, que aunque estaba fuera de sus competencias, porque el trato jurídico de ser una autopista de peaje conlleva un trato especial en este tema, en que algunos quieren acogerse a ello para decir que la DGT no tenía competencias. Hombre, mire usted, Fomento, DGT, como Gobierno de España tiene competencia en todo.
en todo. Quizá lo que nosotros, los medios de comunicación, que hemos sido muy rápidos detectando la ubicación del ministro del Interior y del director general de tráfico en el palco del Sevilla, a mí me gustaría saber dónde estaban los responsables de la concesionaria de autopista, porque a lo mejor estaban toreando en Cuenca, en lugar de estar allí. Es que hay que buscar culpables, pero de verdad, no deprisa y corriendo como se hacen las cosas, que hoy en día los juicios mediáticos van mucho más rápido que los juicios legales. Habría que esperar, y ahora ya, en la hora de la posverdad, empezar a analizar. Veremos, para que no vuelva a pasar. Estamos esperando las comparecencias de los ministros, que no sé si servirá para algo ir al Congreso a explicar lo que ha sucedido y cuáles han sido las actuaciones y la cronología. También nos acompaña Ángel Zancajo, muy buenas noches. Buenas noches. Es portavoz de Ávila Libre de Peajes. Pues él vive en Ávila y también muchos conductores que iban a Ávila quedaron allí atrapados. Ustedes denuncian que precisamente también a los conductores se les ha tachado un poco también como de domingueros, de llegar y presentarse a pesar de los avisos, y también hablaremos de esa terminología, tantos nombres, y cuando decimos tantas veces que viene el lobo y luego nunca nieva, pues al final la gente no se lo cree, y cuando verdaderamente cae la nevada nos pilla a todos. ¿Les ha molestado que se les trate así como domingueros a muchos? Porque no todos, muchos iban muy preparados ese día. Nos ha molestado y mucho, porque en esta catástrofe, llamémosle así, porque lo ha sido para los que han estado allí, hay tres actores fundamentales, que son los conductores, Abertis, que es la compañía concesionaria de las tres autopistas, y el Gobierno a través de su Dirección General de Tráfico. Entonces, sobre todo estos dos últimos, las dos partes de la concesionaria y el Ministerio, a través del Director General de Tráfico, al principio, sobre todo, cargaron fundamentalmente las culpas sobre los conductores, que lógicamente entre miles de conductores, pues por mucho que se repita de que va a nevar, pues la gente, pues a veces que algunos no van preparados. Pero yo estoy por asegurar que si los 3.000 o 4.000 conductores que se quedaron atrapados hubieran llevado todos, hubieran estado parapetados como recomendaba o como recomienda la Dirección General de Tráfico, se hubieran quedado igualmente atrapados en esas condiciones, porque de hecho muchos de ellos iban en esas condiciones, la mayoría, y allí se quedaron atrapados. Tenemos testimonios de algunas personas que allí se quedaron, y bueno, si luego se tercia, pues yo leeré el comunicado que me ha mandado cuando venía para acá, de una persona que pertenece a la plataforma Ávila Libre de Peajes, pues me ha mandado, que es muy interesante y muy didáctico, ¿no? Bueno, a estas alturas seguro que conocen lo que sucedió en la tarde del sábado y en la madrugada del domingo. La ejecución de órdenes es un elefante muy pesado y lento en las administraciones. Miles de familias con sus regalos de Reyes quedaron atrapados. Esta es la cronología de lo que sucedió y sobre todo las declaraciones de las partes implicadas. Nadie o casi nadie ha pedido perdón y tampoco asumen responsabilidades. Las redes sociales dieron la secuencia de los hechos in situ. Los conductores, con sus teléfonos, nos sirvieron la crónica del colapso. Son las 11 de la noche, seguimos atrapados. Llevamos en el coche más de 9 horas. Por internet, muchos usuarios transmitieron su indignación, su enfado, su miedo y también su autocrítica. Mercedes SLK sin cadenas. Polo o Golf sin cadenas. Era Día de Reyes, festivo, había un volumen de tráfico inusual, muchos coches sin cadenas, y a media tarde el cielo descargó una de las mayores nevadas de las últimas décadas, que alcanzó los 50 centímetros de espesor. La concesionaria de la AP6, Iberpistas, filial de Abertis, inicia cortes sobre las 5. Para poder limpiar la calzada. No se puede decir que a las 7 de la tarde haya gente atrapada, pero sí parada y agobiada. Viendo la que se avecina, pero con la autopista aún abierta al tráfico, la delegación del Gobierno declara la fase de emergencia. En ese momento, a las 8 de la tarde, declaramos la fase de emergencia. Esto trajo consigo el que yo hablase con el director de la UME, que tenía que estar alerta. Y a partir de ahí, la cronología se descuadra.
A las 9 de la noche aproximadamente se solicitó ayuda a través de la subdelegación del Gobierno de Castilla y León a la unidad de emergencia. Abertis tiene su propio centro de control de tráfico en la autopista, es dueña de la gestión y quien tiene que solicitar ayuda a través de esa llamada clave. Dice que la hizo a las 9, pero la delegada del Gobierno en Castilla y León asegura que fue a las 11. La primera comunicación que hace la empresa, en este caso la concesionaria Iberpistas, es una llamada telefónica a las 22:55. Los 250 efectivos de los 2 batallones militares desplegados se ponen en marcha desde Torrejón de Ardoz y San Andrés del Rabanedo. Son las 2 de la madrugada cuando acceden a la zona. Los trabajos para liberar los más de 3.000 coches atrapados duran hasta el mediodía del domingo. A mano, los militares mueven los vehículos. Con sus máquinas arrastran los camiones que habían accedido a la vía. Despejan el camino para las quitanieves. En la red agradece la paciencia y comprensión de la gente, a su vez agradecida. ¡Viva la UME! ¡Soy los mejores! Y ahí la concordia da paso a la discordia que inaugura el director de la DGT. La Dirección General emitió una nota informativa que publicaron todos ustedes advirtiendo del riesgo de circular por determinada zona afectada por el temporal y aún así, bueno, pues ha habido conductores, bueno, pues que no se han entrado o han tomado decisiones que, bueno, que no han sido las apropiadas. Luego matizó su acusación, pero la ofensa estaba servida y la oposición reaccionó. Algunos, apresuradamente, como el director de la DGT, ya culpen a todo el mundo menos a ellos. Una gestión que en lugar de haber hecho al pie del cañón, en el centro de gestión, lo hizo desde Sevilla, no sabemos muy bien si desde el palco del Sánchez-Pizjuán. El ministro de Fomento, pendiente ahora de comparecer en el Congreso, abrió un expediente a la concesionaria y espera todavía ese informe detallado. Piense usted que cuando la AP6 está cortada, la Nacional 6, que va paralela en ese tramo y que es responsabilidad del Gobierno de España, está perfectamente liberada. Más tarde también suavizaría sus acusaciones dirigidas en exclusiva a la concesionaria. Solo el ministro de Justicia pidió perdón por la parte que le toca al Gobierno. Las disculpas con los que sufrieron esas circunstancias. Se depuran ahora responsabilidades y se plantean cambios. Se sugiere agilizar la intervención de la UME e incluso hacer más comprensible el idioma de las alertas. Bueno, muchas dudas. Vamos primero con la información. ¿Los conductores tenían información de lo que estaba pasando? No. Rotundamente no. Yo puedo contar, si le parece, mi experiencia personal. A las 2 de la tarde aproximadamente, no sé la hora exacta, pero hacia esas horas, antes de ir a comer, sábado? Sí, bueno, el sábado cuando iba a coger el coche, había quedado para comer con mis hijas, miro la información que consta en la DGT sobre el estado de las carreteras y todo el tramo Madrid-Zamora parece abierto y sin ningún tipo de aviso para las horas próximas. ¿Cómo? Había dejado el coche cargado, ¿cómo? Y como a las 5 de la tarde cojo el coche, 5 y algo, y me pongo en marcha dirección Zamora. Me incorporo a la P6 con absoluta normalidad y al poco de incorporarse los primeros paneles informativos, creo que 2, anunciaba que había máquinas echando sal en la autopista. Algo perfectamente normal y entendible, dado el periodo del año en el que estamos y las temperaturas. Bien, con esa información yo sigo andando y subo el puerto, camino al túnel, empieza a nevisquear, aflojo la velocidad, iría 80, 90 en ese momento, sin ningún tipo de inconveniente, y a la salida del túnel es cuando empiezo a haber retención y había como un dedo de nieve, podía haber 2 centímetros escasos. 8 o 10 kilómetros más adelante, en el viaducto de los Arenales, estoy parado y esto eran aproximadamente a las 6 de la tarde, esa era toda la información que tenía. En ese momento me paro, creo que era, al recordar, en torno a las 6, no puedo decir la hora exacta, pero aproximadamente, y bueno, ni para adelante ni para atrás, coches a todos los lados, y al cabo de 2 horas, viendo que aquello ya no iba a arreglarse, me atrevo a sacar las cadenas y colocarlas. Porque, bueno, antes no me atrevía, iba en coche, podía haber aquello en marcha en cualquier momento. Por tanto, la imprudencia de llevar cadenas o no llevarlas no era útil, porque nadie nos indicó ningún sitio. ¿Ya no se movió del sitio? A lo largo de la noche, en momentos puntuales, cuando alguien perdía los nervios, se metía por un arcén y empezaban a seguir unos cuantos coches, pues se abría un pequeño espacio y tenía la pequeña esperanza de que ahora parece que vamos a avanzar. Y avanzaba, yo creo que en toda la noche, en movimientos como ese, que fueron varios, a lo mejor avancé 200 ¿Cómo metros. Es posible entonces eso? Porque luego
no se cerró hasta por la noche, las 11 de la noche, intermitentemente se estuvo abriendo y cerrando, es decir, que estuvieron entrando más vehículos. Claro, es que a las 9 de la noche yo estaba allí parado y escuché en una emisora de radio pública que la autopista estaba abierta y yo llevaba allí 3 horas parado. Esa es la información. Es que cuando yo entro un rato después ya me aburro y empiezo a moverme en las redes sociales, todo el mundo decía, es que llamaba no sé qué teléfono de información y lo que están diciendo es lo contrario de lo que está sucediendo. Esa es la desinformación absoluta. Nosotros solo empezamos a tener sensación de que había alguien al frente de aquello cuando la UME, a través de las redes sociales, empieza a informarnos de que está llegando, de que llega a puntos, etcétera, etcétera. Bueno, no hay un único culpable en todo esto, Javier. Yo creo que hay muchos culpables. Y la comunicación también somos culpables, los medios de comunicación, porque yo he estado siguiéndolo y de repente en un programa de una televisión X llama a una señora que dice que es de la casa, que es compañera de trabajo y que le va a dar información sobre lo que ahí está pasando. No sabe si es periodista, si es maquilladora o si es una señora de la limpieza, pero es de Telex y le empieza a dar una información y empieza a crear más confusión. Y llama el otro, todos éramos enviados especiales de aquella guerra y todo el mundo llamaba y lo único que se hace es crear una confusión terrible que fue lo que se creó en los medios de comunicación en cuanto a este tema. Es más, hay equivocación total. Yo antes comencé diciéndote que había que hablar ahora después de la posverdad, de la que todos creíamos que era la verdad y que nosotros contábamos era la verdad y tal. Ahora, más relajados, con más calma, ahora sí que es la hora de buscar responsables y decir, ¿quién son los responsables de esto? ¿Quién son los señores que tenían que estar allí? ¿Quién son los señores? Si esto es una concesionaria, la administración debe hacer cumplir las normas de seguridad que debe de tener una autovía que tiene una concesión con el Estado. Una autovía que es de pago, aunque no hayan pagado, como está contando este letrado. Yo te digo la verdad, aquí culpables van a ser todos y ella sola se murió. A mí no me gustaría que esto volviera a pasar, pero por bien de todos, y sobre todo que siempre el automóvil tiene que ser noticia por un tema de estos, o por la cifra de muertos que hay los fines de semana, o por los pobres 3.000 familias que se quedaron atrapados en la autovía de la mal llamada de La Coruña. Hemos escuchado, hay muchos temas abiertos. ¿Cómo es posible que una autopista esté cerrada y con gente atrapada y al mismo tiempo la nacional sexta, paralela, esté despejada? Yo entiendo que es verdad que una autopista de repente se convierte en una ratonera porque no hay escapatorias, pero claro, llama mucho la atención que una nacional, que parece que es donde más problemas tiene que haber, menos medios, por decirlo de alguna manera, sin una concesionaria que se supone que tiene medios y personal, herramientas para limpiarla, resulta que es la que se queda atrapada y la nacional prácticamente estuvo despejada durante todo el tiempo. Pues es muy sintomático, ¿no? Y un poco raro, ¿no? que la nacional sí estuviera libre para circular, a velocidades lentas evidentemente, y que la autopista, que se entiende o se sobreentiende que debía tener mucho más medios para que eso no ocurra, porque para eso es una autopista de pago, pues choca, ¿no? La situación. A lo que yo llego con esta situación o a la conclusión que yo llego con esto es que se ha demostrado por activa y por pasiva, no solamente en este caso, sino en otros casos, en otros años, que las concesiones privadas a las autopistas no funcionan. En el momento que hay algún problema, porque estoy convencido, estamos convencidos seguro, que si esta situación se produce en los próximos días, en las próximas fechas, que ojalá no ocurra, a pesar de que necesitemos tanto que caiga tanto agua, volvería a ocurrir lo mismo, ¿Y responsables? Pues bueno, responsables, pues seguramente no va a haber nadie, todos y nadie, ¿no? Al final de lo que se trata es de aprender de esta situación y de que las autopistas de peaje, en este caso las tres sobre las que estamos hablando, la AP51, AP61 y AP6, que hay una especie de litigio, por eso la plataforma que yo represento, que es Ávila Libre de Peajes, solicita que estas tres autopistas reviertan al Estado en el contrato que cumple próximamente en este año. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de abril de 2010, que aún el gobierno español no lo ha cumplido, y ya hemos tenido tres gobiernos, el último gobierno de Zapatero, los dos gobiernos del PP, y parece que no hay intenciones de cumplir esta.
¿Creéis que Iberpistas debe de pagar el trabajo de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias? Yo entiendo que sí, pero es un asunto casi pero menor, bueno, ¿no? Eso es una cosa... Yo creo que la esencia no está precisamente en quién paga, que evidentemente, pues probablemente sí, porque si hablan de una concesión que se supone que gana, según informan estos días los medios económicos, unos 65 millones de euros limpios, con lo cual parece... La cuestión es, como él decía, entiendo yo, que hemos tropezado 2, 3, no sé cuántas veces has dicho antes, la clave yo creo que la dijo muy bien el actual presidente cuando era líder de la oposición. En invierno nieva. Es una noticia que nos dio Rajoy hace unos años. Nieva, y cuando nieva hay que adoptar medidas. Y hemos visto cómo, ciertamente, nevaba, supongo que como nevaba en Segovia, nevaba en la AP6, nevaba en la A6 y nevaba en la Nacional 6. Todas en el mismo espacio. Estamos haciendo noticia los que estábamos atrapados en la AP6, y ni en los que estaban en la Nacional 6 ni en los que estaban en la A6, en los que probablemente tendría que haber menos medios, porque no son vías de excelencia. Sin embargo, en las que no son vías de excelencia, pero hay unas concesiones administrativas que tienen para hacer el mantenimiento, que tienen unas sanciones muy fuertes cuando se les cierran las vías, salvo circunstancias extremas, en esos casos no se cerró ni la A6, que pasaban, por lo menos todos los coches que pasaban por la P6 pasaron por la A6, iban a pasar, y ni se cerró la Nacional 6. Es que hemos llegado a escuchar que era la tormenta perfecta, es que nevó mucho, es que era operación retorno. ¿Se puede echar la culpa a eso a una...? No, Eduardo, esta autopista tiene problemas, nieve o no nieve, porque yo voy mucho a Asturias y cojo esta autopista para volver. Y esta autopista, cada vez que se acumula tráfico, hay unas colas en el peaje que suelen durar 7 o 10 o X kilómetros. Y es esta misma autopista. O sea, esta autopista adolece de alguna dirección o de buscar soluciones para facilitar al usuario una circulación más fluida, que por eso paga. Tenemos que ir muy rápido porque nos quedan 5 o 10 minutos máximo y quedan muchos temas pendientes. Tema de las reclamaciones. Toda la gente que ha estado atrapada, que quiera reclamar, el consejo que se le da para que por cuenta propia no tiene sentido ir a reclamar, y viendo los precedentes de otras veces que ha ocurrido a nivel individual se puede reclamar a nivel individual o a nivel colectivo. A nivel individual es claramente antieconómico, por eso desde el primer momento mi plataforma surge del enfado del momento, y vía las redes sociales en un momento dado termino comprometiéndome, surge que soy abogado a raíz de un momento en el que alguien se queja de que tiene que pagar la autopista. Y yo digo, en ese momento digo, no, todo lo contrario, eso nos sirve de prueba para acreditar que estamos aquí. Curiosamente, seguramente no hay una relación causa-efecto, no lo sé, pero a los 10 minutos escasos empiezan a decir que se han levantado las barreras y ya se pasa gratis, con lo cual se dificulta la prueba de la presencia en la zona, y empiezo a dar otras formas de localizarnos allí, para poder acreditar la prueba. Y en ese momento tengo que identificarme como abogado y se me provoca un poco a decir, bueno, hay que hacer algo. Bueno, pues vamos a conformar una plataforma, por eso estamos creándola. Hemos creado la plataforma que, como decía antes, es www.atrapadosporlanevada.es, en la que tenemos, como digo, muchísima gente apuntada ya, y lo que pretendemos es reclamar unos daños morales más unos daños y perjuicios que cada persona haya sufrido en su patrimonio, tanto por lo que efectivamente el daño que haya recibido como aquello que haya dejado de poder hacer, es decir, lo que técnicamente sería el daño emergente y el lucro cesante. ¿De qué estamos hablando? Porque quiero decir, las últimas veces han sido 150 euros lo que, se devolvió exactamente el criterio del caso de Burgos, el criterio que estableció el Tribunal Supremo fue 10 veces el coste de la autopista. Ese es un criterio tan válido como el otro, porque la agonía, la angustia, el sufrimiento que tuvimos las familias que estábamos allí, eso no vale, no hay forma de cuantificarlo. Un criterio es ese como cualquier otro. Nosotros creemos que hay otros variables, otros elementos intangibles que también tienen que conformar este daño moral. Lo cuantificaremos a lo largo a través de periciales. Vamos a pedir que nos vayan estableciendo, pues por ejemplo, cuánto gasta un vehículo medio estando toda la noche durante 12 horas o 15 horas encendido para tener calefacción, que es un gasto no demostrable, pero que todos sabemos que se produce y que debería conformar parte de este daño moral que estamos diciendo. Luego hay otros daños que también hay que valorar, esos perjuicios concretos que personas concretas han tenido, que habría que añadir a ese. Es decir, el que
perdió un avión a Lima, el caso del que perdió un avión a Palma de Mallorca o a Londres, el que tuvo que estar en un hotel, el que tuvo un golpe porque se deslizó el coche por el hielo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de daños probados también habrá que añadirlo a ese daño moral que ese nos afectará a todos. Por ir avanzando, tema de la UME, a pesar de que todos estamos de acuerdo en su labor y que es una de las instituciones ahora mismo que mejor reconocimiento y más reconocimiento tiene por parte de la ciudadanía. Se ha discutido mucho que cuándo tenían que intervenir. La unidad militar de emergencia actúa cuando ya hay caos, es decir, cuando ya no hay otra manera de solucionar. Pero se ha especulado en que tenían que haber actuado antes, tenían que haber actuado después. Y las primeras reuniones que está habiendo ahora en las partes políticas, parece ser que no solamente se va a poder solicitar por parte de la delegación del gobierno, como era este caso, sino que ahora parece que Protección Civil, la propia concesionaria, la DGT, va a poder activar de que la UME sea así. No sé si lo estamos sacando de quicio. Porque... No, para nada, para nada. Te voy a decir, aquí hay que buscar responsables, pero derivados también. Vamos a ver, la Dirección General de Tráfico ha hecho una inversión impresionante en cámaras para vigilar las autopistas, no solo de peaje, sino todas las autopistas. Tú estás localizado, y presume la DGT, los medios tienen hasta redacciones en la Dirección General de Tráfico para retransmitir cómo está el tráfico en cualquier vía de España las 24 horas. ¿Qué pasó durante estas 2 horas? ¿Se anularon las cámaras con la nieve? ¿Desapareció? ¿O no había nadie que tomara decisiones y que dijera en el peaje, señor, trae usted cadenas, trae usted qué, pasa, no trae, no pasa? O para decir los señores de la UME, señores, se están montando que el problema no es la nieve, si estoy seguro que mucha gente podía haber pasado por la nieve, pero el problema es que llega una persona que no está acostumbrada, porque en este país, tengamos claro, se examina uno de conducir para sacar el carnet, no para aprender a conducir. Sí, hay una diferencia. Y para aprender a poner las cadenas. Hay que tener las cosas muy claras. Entonces, para el primero, para el segundo, y se va formando la pelota. Y cuando se forma la pelota, ya no tiene que venir la UME, tiene que venir el ejército entero. Pero no, la culpa, yo te digo, la DGT tenía que saber, por la cantidad de cámaras que tiene, para sancionarlos, entre otras cosas, y para vigilarnos cómo circulamos por la autovía, esas están pagadas por el gobierno español. Y hay cámaras en todos los sitios. Es verdad que también, por volver también a los conductores, qué trabajo cuesta dejar el carril izquierdo libre, es decir, la poca paciencia que tenemos en un caso excepcional, la gente rápidamente se va a la izquierda. No sé si esto ocurre también en otros países europeos, hay mayor respeto. Lo hay. ¿Hay mayor respeto? El carril de la izquierda suele quedarse despejado y tienen una cultura del automóvil que no tenemos en España. Y cuando van conduciendo y ven que pueden entorpecer la vía rápida, se salen para la derecha. En Alemania, en Holanda y en todos los países donde tiene una cultura del automóvil. Otra cosa que quiero añadir, la terminología. La DGT utiliza un término, puntos negros, cuando nieva, rojo, amarillo, la concesionaria otra... no hay una amalgama de diferentes tal que al final estamos un poco, y que luego a lo mejor al conductor hay que hablarle de una manera más clara, ¿no? Es decir, cuando se dice aviso, bueno, yo un aviso no lo entiendo como una emergencia, bueno, aviso que va a nevar, vale, bueno, no pasa nada. Prohibido, no se puede pasar. Yo creo que hay términos mucho más claros para evitar que esto la información era claramente deficiente. Yo he contado antes mi experiencia personal para explicar que no se nos informó de ningún modo, que estábamos dentro, que no había forma de poner las cadenas, que no podías tomar ningún tipo de medida como a nivel individual que resuelve ese problema, porque no había nadie al frente, tal y como se ha recalcado aquí. El problema real es que no había nadie organizando aquello, y no hubo nadie organizando aquello hasta que no llegó la UME. O sea, la empresa directamente abjuró de sus responsabilidades y el Ministerio tampoco hizo nada, porque bien pudo la DGT, viendo conocido aquello, haber puesto a la Guardia Civil en un control a la entrada, haciendo lo que dice el caballero. No se hizo nada, absolutamente nada. La concesionaria tiene una responsabilidad directa, puesto que nos pilló allí, pero hay una responsabilidad subsidiaria clara del Estado, porque tiene una responsabilidad invigilando en todo ese tipo de actuaciones que no ejecutó. Tenemos que despedirnos. Una última ronda para, no sé,
cuál es la petición que se puede hacer para que esto no vuelva a suceder, porque estamos esperando la comparecencia de los ministros, dudo que se depuren responsabilidades, que dimita a alguien, yo creemos que eso no va a pasar, no va a haber un claro culpable, es decir, porque se le puede echar la culpa a la nieve y con eso es suficiente, pero ¿qué debe ocurrir o qué creéis que es lo que pedís para que esto no vuelva a suceder? La situación fundamental o la conclusión que debemos de llegar, yo creo que es que cada uno tiene que ejercer las funciones para las que está. Es decir, la concesionaria Abertis tiene que gestionar, porque para eso es privada la concesión, tiene que gestionar la autopista para que no ocurran este tipo de cosas. Pero llegado el momento de que la situación se desborda como estamos acostumbrados en las autopistas de peaje, al final siempre tienen que intervenir los mismos. Entonces, esos mismos, o sea, el Gobierno, a través de la Dirección General de Tráfico, lo que tiene que hacer es actuar de oficio. Es decir, una vez que la situación se ha llegado a una situación insostenible e irreversible, la Dirección General de Tráfico, a través de su director general, claro, el director general estaba en Sevilla pasando los Reyes con sus hijas, que está muy bien, pero los conductores que estaban allí, que también tenían hijos y tenían personas mayores, pues también querían pasar ese día o esa noche con sus hijos. Entonces, han ejercido una responsabilidad, bueno, mejor dicho, no han ejercido la responsabilidad para la que en este caso les estamos pagando. Entonces, yo creo que estas autopistas tienen que revertir ya de una vez, y para cumplir con la sentencia que decía antes, al Estado, para que el Estado gestione, porque de hecho el propio director general se le ha escuchado en varios momentos de la crisis decir que las 170.000 kilómetros que tiene de gestión la Dirección General de Tráfico, solamente había problemas graves en estas 3 autopistas, que en las demás había alguno, pero que estaban solucionándose perfectamente. Quiere decirse que la gestión, en este caso pública, entendemos, en función de lo que dice el director general, de que ha sido bastante mejor, con lo cual, pues que retornen esas autopistas al Estado. Javier, esto no va a volver a pasar, ¿a que no? No, yo creo, estoy con él, es el famoso debate entre lo privado y lo público, el público y lo privado, que funciona mejor, los hospitales, las carreteras y todas estas cosas. Yo quería decirte 2 cosas. Primero, que has tenido suerte que estamos 3 aquí, que estamos hablando con libertad y que no nos corta ninguna ideología política ni ninguna de estas cosas y tal. No han querido venir, tuvieron la oportunidad, a mí me hubiera gustado que vinieran. El problema de la Dirección General de Tráfico es bastante grave, no es de ahora, es de atrás. Yo cada vez que titulo DGT, para mí significa desastre general de tráfico. Y en mi revista lo podéis ver continuamente, y cada vez que me refiero a la DGT me refiero al desastre general de tráfico. Y luego, por otra parte, hombre, felicitarte por hacer un programa posverdad, después que todo el mundo ha querido ser el enviado especial y que ha comentado y que era el que más sabía. Yo creo que las cosas se ven mejor una vez que han pasado, una vez que esto, y buscar soluciones para que vuelvan a pasar, y sobre todo para no demonizar al automóvil, que es el culpable de todo el automóvil, y sí tiene sus culpas, pero también tiene sus virtudes. Una de ellas, el llevar a todo el mundo a su casa y poder trasladarse. Por otra parte, decirte que yo hoy he venido en tren, por si ocurría alguna cosa de esa, y he llegado con más de media hora de retraso. El tren también tiene lo suyo. Vamos a ver, yo creo que aquí hay 2 aspectos. Uno es el de la satisfacción, de algún modo, de todos los perjuicios causados a todos y cada uno de nosotros que estábamos allí y a nuestras familias, porque parece que es que estábamos allí unos pocos, pero lejos estaban, a mucha distancia y conectados por el teléfono, afortunadamente, vivimos en el siglo XXI y teníamos estas tecnologías, todas las familias sufriendo. Entonces, hay que indemnizar esos daños, más los daños, más perjuicios que perfectamente demostrables que se ha causado a cada persona. Y luego hay un segundo aspecto, porque esto, claro, nos resuelve el problema de satisfacción moral y económica que nos corresponde a quienes lo hemos padecido, pero además hay que resolver. Como ciudadanos tenemos que pedir algo más. Y ese algo más era estudiar si las autopistas que existen en este país realmente cumplen con sus programas de inversiones y mantenimiento y sancionar con la dureza necesaria, es decir, que no sea rentable no cumplir. Porque si esta empresa, he citado antes que los medios de comunicación se dice que gana 65 millones, se le pone una sanción de que al final nos tiene que indemnizar, no sé, 2 millones de euros en el total de indemnizaciones, es que le sale muy rentable no cumplir. Es que creo que conviene revisar si se cumple o no se cumple, y aquel que no cumpla, pues reitera la concesión. Muchísimas gracias a los 3 por estar aquí, no tenemos tiempo para más. Lo que él decía, tú no sabes la cantidad de dinero que se recauda con el automóvil y lo poco que revierte el automóvil. Y tenía una nota que no tenemos tiempo, pero que se ha reducido la inversión en conservación de carreteras. Tenemos una buena red viaria,
pero muy mal conservada. Pues estaremos pendientes en los medios de comunicación para que eso sea así y si no se hace, denunciarlo. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí. Esperemos que no volváis a estar atrapados y que esto no vuelva a suceder porque estamos en el 2018. En Castilla y León Televisión les contaremos con detalle esas intervenciones de los ministros para saber si finalmente se depuran responsabilidades y contarles con detalle cómo queda la situación y también advertirles y avisarles cuando la nieve vuelva otra vez, porque creo que este fin de semana también puede haber complicaciones y problemas, para que haya información y prevención. Hasta entonces, descansen, pasen una buena semana.